Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy encantado de estar aquí desde esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica. Les mando un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, Centro, Sudamérica, también a nuestros amigos de España y a todos los lugares donde llega esta señal de Mariavisión Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy nos vamos a dedicar a un documento, el Decreto Ad Gentes, sobre la actividad misionera de la Iglesia en su capítulo número 5. Este capítulo trata sobre la ordenación de las misiones, o sea, de la actividad misional. Así es que está por demás interesante este programa. Bienvenidos, iniciamos. Aquí, como siempre, contentísimos de estar con ustedes, transmitiendo este programa Concilios. Quiero recordarles nuestras vías de comunicación. Tenemos, el correo de Mariavisión, que es concilios@mariavision.com, en el que ustedes pueden, como siempre, poner preguntas, comentarios, lo que ustedes crean conveniente para que yo se los responda durante la semana. Pero como siempre, si ustedes se quieren comunicar inmediatamente conmigo, entonces lo podemos hacer a través de la cuenta @PHY-LOS, Filos 1403 de Twitter, o bien buscarla con mi nombre, Manuel Ocampo Ponce, en Twitter para podernos comunicar de manera inmediata. Los que no tengan Twitter lo podemos hacer con mucho gusto a través de mi cuenta de Facebook, que es Manuel Ocampo Ponce. Con estas dos vías nos podemos comunicar inmediatamente entre nosotros y así ir contribuyendo a la elaboración de este programa en el que ustedes me gustaría mucho que participaran. Bueno, el tema de hoy es el decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II. Para los que nos acaban de ver por primera vez, el Concilio Vaticano II fue el último concilio ecuménico que celebró la Iglesia Católica a mitad del siglo pasado, en los años 60 del siglo pasado, y este fue el último concilio ecuménico, es decir, de toda la Iglesia. En un concilio ecuménico se reúne toda la Iglesia para resolver algunos asuntos relacionados con la fe y con las costumbres. Este Concilio Vaticano II se dio en un contexto difícil después de las guerras mundiales y en un contexto en el que la ciencia, la tecnología se desarrolló, los medios de comunicación, y bueno, pues ahora estamos haciendo un análisis de más o menos a 50 años del Concilio Vaticano II. Este concilio tiene muchísimos documentos que constituyen parte del magisterio de la Iglesia Católica y bueno, yo les pido, ¿verdad? Les pediría o les sugeriría que consiguieran los documentos completos del Concilio Vaticano II para que ustedes conozcan toda la riqueza que tiene este concilio y que forma parte de la riqueza de nuestra querida Iglesia Católica. Bueno, dentro de estos documentos tenemos constituciones, tenemos declaraciones, tenemos decretos y estamos en los decretos y dentro de los decretos tenemos este decreto Ad Gentes que es sobre la actividad misionera de la Iglesia. Ahora analizaremos el capítulo 5 que se refiere a la ordenación de la actividad misionera, es decir, es una parte más o menos administrativa y en esta parte se ve, ¿verdad?, cómo está organizada a nivel mundial la actividad de las misiones, que es una de las actividades más importantes que desempeña la Iglesia Católica. Y entonces veremos que nuestro documento de hoy va diciendo muy claramente que muchos son los dones, los carismas, muy diferentes los carismas con los que va el Espíritu Santo cubriendo o vistiendo toda la Iglesia Católica, y a través de estos dones y de estos carismas, cada uno según su capacidad, según su condición personal, puede ser llamado a diferentes formas para lograr la misión. Acuérdense que las misiones tienen que ver con dos cosas principales, con llevar la
pues la voz del Evangelio a aquellos a los que no ha llegado la voz del Evangelio y también de algún modo recuperar a aquellos que han perdido la fe. La Iglesia Católica trata de incluir a todos y por eso la actividad misionera tiene estas dos facetas, aunque propiamente y más en sentido estricto, lo que es la actividad misionera es llevar el Evangelio a quienes no lo han recibido todavía, es decir, a quienes no han sido bautizados. También hay que recordar que los bautizados somos los fieles y los que no han sido bautizados se denominan infieles. Infiel quiere decir que no ha sido bautizado porque no ha recibido el Evangelio, porque no lo ha aceptado y entonces hay que evangelizarlo, hay que catequizarlo para poder recibir la buena noticia del Evangelio y así incorporarse por medio del bautismo en la Iglesia. Entonces, siendo diferentes dones y diferentes carismas los que tenemos y los que distribuye el Espíritu Santo en la Iglesia Católica, bueno, pues la función principal de las misiones está a cargo de los obispos. Los obispos, las conferencias episcopales, tienen la gran responsabilidad y el deber de los misioneros, es decir, de promover las misiones alrededor de todo el mundo. Pero fíjense ustedes, para que haya unidad en toda la actividad misionera de la Iglesia, esta está organizada, tiene una estructura que le da unidad y entonces se organiza a partir de un dicasterio. Un solo dicasterio para todo el mundo, excepto el derecho que corresponde a las iglesias orientales, que ellas, aunque son parte de la Iglesia Católica, pero se rigen de otra manera. Entonces, hablando de las iglesias occidentales, está este dicasterio, que es un tribunal, un tribunal que tiene a la cabeza, ¿verdad?, o que preside un cardenal. Un cardenal es el que está al frente del dicasterio. Después tenemos también un grupo de obispos y de cardenales. Y después también tenemos consejeros y personal que participa, investigadores, que pueden ser sacerdotes, religiosos, laicos, pero la autoridad recae principalmente en el cardenal y en su secretario. Tiene un secretario también que se encarga de organizar las misiones en todo el mundo, de propiciar las misiones y de darles unidad a toda la actividad misionera, que después también se organiza a través del dicasterio, las conferencias episcopales, las congregaciones de religiosos, las uniones de religiosas y también los institutos. Hay que recordar que los institutos es una base fundamental de la evangelización. Estos institutos, como lo ha dicho el capítulo 4 de este mismo documento, tienen que ver con lo que son las órdenes religiosas, las congregaciones religiosas, los institutos seculares de vida consagrada o de sacerdotes y consagrados laicos. Estos institutos, por medio de ellos, se lleva a cabo el proceso de evangelización de lo que es las misiones, a través de las misiones, que, como les he dicho, es una de las actividades principales de la Iglesia Católica. Y que además, bueno, estos obispos, sobre todo los ordinarios del lugar, tienen la gran responsabilidad de que las personas que catequizan tengan la formación necesaria, la formación científica, la formación doctrinal, el conocimiento de las áreas, de la cantidad de católicos que están en ese lugar, de las personas que no están bautizadas, de las características propias de la cultura y de la civilización en donde se realiza la evangelización. Pero bueno, recuerden que en este programa, para estar totalmente siempre de acuerdo con lo que dicen los documentos oficiales de la Iglesia Católica, hemos preparado, como siempre, este material para que ustedes entren en contacto con las palabras textuales del Concilio Vaticano II. Vamos al material. El capítulo 5 del decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, Ad Gentes, se refiere a la ordenación de la actividad misional y a partir del número 28 afirma textualmente que, puesto que los fieles cristianos tienen dones diferentes, deben colaborar en el Evangelio cada uno según su oportunidad, facultad, carisma y ministerio. Todos, por consiguiente, los que siembran y los que siegan, los que plantan y los que riegan, es necesario que sean una sola cosa,
a fin de que buscando unidos el mismo fin, dediquen sus esfuerzos unánimes a la edificación de la Iglesia. Por lo cual, los trabajos de los heraldos del Evangelio y los auxilios de los demás cristianos hay que dirigirlos y aunarlos de forma que todo se haga con orden, en todos los campos de la actividad y de la cooperación misional. Porque pertenece ante todo al cuerpo de los obispos la preocupación de anunciar el Evangelio en todo el mundo, el sínodo de los obispos, o sea, el consejo establecido de obispos para la Iglesia Universal, entre los negocios de importancia general, considera especialmente la actividad misionera deber supremo y santísimo de la Iglesia. Es necesario que haya un solo dicasterio competente, a saber, de propaganda fide, para todas las misiones y para toda la actividad misional, salvo el derecho de las iglesias orientales. Aunque el Espíritu Santo sustenta de muchas maneras el espíritu misionero en la Iglesia de Dios, y no pocas veces se anticipa a la acción de quienes gobiernan la vida de la Iglesia, con todo este dicasterio, en cuanto le corresponde, promueva también la vocación y la espiritualidad misionera, el fervor y la oración por las misiones, y difunda las noticias auténticas y convenientes sobre las misiones, suscite y distribuya los misioneros según las necesidades más urgentes de los países, haga los planes generales, dicte normas directivas y principios acomodados a la evangelización, de impulsos, mueva y coordine la colecta eficaz de ayudas materiales que ha de distribuir a razón de la necesidad o de la utilidad y de la extensión del territorio, del número de fieles y de infieles, y de las obras y de las instituciones, de los auxiliares y de los misioneros. Juntamente con el secretariado, para promover la unión de los cristianos, busque las formas y los medios de procurar y orientar la colaboración fraterna y la pacífica convivencia con las empresas misioneras de otras comunidades cristianas, para evitar en lo posible el escándalo de la división. Así pues, es necesario que este dicasterio sea a la vez instrumento de administración y órgano de dirección dinámica que emplee medios científicos e instrumentos acomodados a las condiciones de este tiempo, teniendo en cuenta las investigaciones actuales de la teología, de la metodología y de la pastoral misionera. Tengan parte activa y voto deliberativo en la dirección de este dicasterio, representantes elegidos de todos los que colaboran con la obra misional, obispos de todo el orbe, una vez oídas las conferencias episcopales y superiores de los institutos y directores de las obras pontificias, según normas y proporciones que tenga a bien establecer el pontífice romano. Todos ellos, que han de ser convocados periódicamente, ejerzan bajo la autoridad del Sumo Pontífice la dirección de toda la obra misional. Han de verse representados convenientemente los institutos de religiosas, las obras regionales en favor de las misiones y las organizaciones de seglares, sobre todo internacionales, para que en el ejercicio de la obra misional se consigan los fines y los efectos apetecidos, tengan todos los misioneros un solo corazón y una sola alma. Es deber del obispo, como rector y centro de unidad en el apostolado diocesano, promover, dirigir y coordinar la actividad misionera, de modo que se respete y favorezca la actividad espontánea de quienes toman parte en la obra. Todos los misioneros, incluso los religiosos exentos, están sometidos al obispo en las diversas obras que se refieren al ejercicio del sagrado apostolado. Para lograr una coordinación mejor, establezca el obispo, en cuanto le sea posible, un consejo pastoral en que tomen parte clérigos, religiosos y seglares por medio de delegados escogidos. Procure además que la actividad apostólica no se limite tan solo a los convertidos, sino que ha de desatinar una parte conveniente de operarios
y de recursos a la evangelización de los no cristianos. Pues ya ven ustedes cómo está organizada esta actividad misionera de la Iglesia. Tiene una organización muy compleja, pero que tiene unidad en la Iglesia gracias a los dicasterios, o es decir, al dicasterio encargado de esta actividad. Pero recuerden que en la Iglesia, bueno, vamos a partir de lo que son las parroquias. Ahí empieza el trabajo pastoral, pero también el trabajo de evangelización. Y luego esta actividad que se realiza en las parroquias se van organizando por decanatos y después estos por lo que es, dependen todos del obispo. Hay obispos auxiliares en las diócesis muy grandes, y luego la diócesis o la iglesia particular tiene un obispo o un arzobispo, dependiendo, ¿verdad? Hay unas diócesis que son muy grandes y tienen su arzobispo y también tienen obispos auxiliares, y hay otras que son muy pequeñas y, bueno, solo tienen, es necesario un obispo. Pero además están las conferencias episcopales, es decir, se agrupan los obispos y a partir de esta agrupación que tienen los obispos, se van organizando también para las misiones entre diferentes conferencias episcopales que se ayudan y colaboran unas con otras. Pero obviamente, imagínense la dimensión tan grande de la Iglesia Católica. Sería prácticamente imposible gobernar, dirigir, administrar todo, sí, y sobre todo en lo que se refiere a la actividad misionera, que es llevar el Evangelio a los que no lo han conocido, es decir, a los infieles. Entonces es una actividad realmente difícil y es la actividad suprema, como lo acabamos de escuchar de viva voz del Concilio Vaticano II, de este documento. Es la actividad más importante de la Iglesia. Por eso los obispos deben promoverla con todo lo necesario para que se lleve adelante esta labor. Pero entonces, por esto, para que haya unidad, hemos visto que se lleva a cabo a través del dicasterio. Ya vimos, ¿verdad?, lo que es el dicasterio, y este dicasterio organiza a todos los demás, principalmente a lo que son las conferencias episcopales, a las órdenes religiosas, es decir, las conferencias de religiosos, las uniones de religiosas y los institutos. Pero bueno, además, dentro de la Iglesia Católica, en su actividad misionera, hay que hacer mucha investigación. No piensen ustedes que nada más es, vamos a las misiones y ya llegamos, y como somos bautizados y hicimos nuestra primera comunión y estamos confirmados, ya podemos llegar y evangelizar. No es así, sino que debe haber una organización tan fuerte para que se lleven a cabo muchas investigaciones en aquellos lugares donde se va a realizar la misión, y para esto se necesita personal, es decir, que los misioneros sean laicos, sean religiosos, religiosas, sean sacerdotes o hasta los mismos obispos, tengan una formación muy especial para misionar. Hay una ciencia que se llama o una disciplina que se llama misionología, y también hay pastoral para las misiones. Tienen que tener muchos conocimientos de teología y de filosofía para que haya un conocimiento profundo de lo que es el catecismo y la catequesis de la Iglesia Católica, y entonces así pues se garantice, ¿verdad?, la fidelidad de la doctrina al magisterio de la Iglesia Católica. Hay que recordar que el magisterio de la Iglesia Católica es la única institución, o es la única autoridad, más bien que institución, la única autoridad que es capaz o que tiene permitido la interpretación de la Sagrada Escritura, y entonces por eso es muy importante que nosotros conozcamos el magisterio que está principalmente en los documentos oficiales de la Iglesia, y también lo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. El magisterio, bueno, hay dos tipos de magisterio. El magisterio es o el Papa solo cuando habla ex cátedra, es decir, en una formulación solemne, es decir, tiene que hacer una formulación solemne el Papa para determinar una verdad de fe o de moral, o bien el Papa junto con todos los obispos, es decir, todos los obispos en comunión con el Papa cuando determinan algo. En el caso del concilio, como este decreto, todos los padres conciliares se reunieron y después
al final firma el Papa. Y entonces ya es el Papa junto con todos los obispos, y por eso hay obligación del asentimiento a estas verdades que se decretan en estos documentos del Concilio Vaticano II y de todos los concilios, porque en la historia de la Iglesia ha habido 21 concilios ecuménicos más el primer concilio de Jerusalén. Entonces, imagínense desde Jerusalén hasta ahorita cuántos concilios tiene cuántos concilios ha tenido la Iglesia Católica, y por lo mismo cuánta variedad de documentos tiene. Pero además tenemos el magisterio ordinario, que es lo que siempre se ha enseñado en la Iglesia, y este se encuentra también en todos los documentos de la Iglesia en donde se ha plasmado esta doctrina. Los obispos solos no son magisterio de la Iglesia, ni siquiera todos los obispos juntos. Si no están con el Papa, todos los obispos no son magisterio. El Papa solo es magisterio exclusivamente cuando habla es cátedra, y entonces tenemos la obligación, porque hay también en ese caso la garantía o el garante de la infalibilidad. Pero vamos a tener que ir a un corte, no se vayan porque vamos a regresar con más en un momento. Quiero el día de hoy presentarles la vida de una gran mujer que supo conocer el amor de Cristo, habiendo conocido el amor del mundo. La mil amores conoció el amor eterno, el amor perfecto que es Jesucristo. Se llama María Magdalena. Ella de un pequeño pueblo de la ribera de las orillas del mar de Tiberíades. Por eso el mote de Magdalena. Jesús es conocido por María Magdalena, y María Magdalena es abrazada por el amor de Cristo. De quien Jesús había sacado 7 demonios, fue elegida por Dios, hermana de María, de Marta y de Lázaro, según los 4 evangelios. Tiene el privilegio, María Magdalena, de haber estado al pie, junto a la Santísima Virgen María, recibiendo el amor más grande de Dios en la cruz de Jesucristo. Ahí está María Magdalena. El amor llevado hasta el extremo de su Hijo Jesucristo, de la Santísima Virgen María. Magdalena está también recibiendo ese amor del cual se había decidido. Jesús le había ofrecido la perla preciosa, la conoció y entregó su vida. María Magdalena lo acompañaba siempre. Era una de las mujeres que también fue testigo, la primera mujer, la primera criatura que fue testigo de la resurrección de Jesucristo. María Magdalena, podemos nosotros reconocerlos que en los 2 momentos más importantes de Jesucristo está ella presente. En su vida pública hasta la crucifixión y el día de la resurrección. Jesús se acerca a ella y María Magdalena, creyendo que era el jardinero, le dice: Señor, ¿dónde has llevado, dónde has puesto el cuerpo de mi Señor? Dime tú, yo lo llevo. El cuerpo del Señor está resucitado. Y ahora María Magdalena no se da cuenta, pero hubo un signo, la que la reconoció como la gran mujer, que a la que le perdonó todos sus pecados. Ahora María Magdalena reconoce cuando Jesús le dice:
María. Y María responde, Rabuní. Que Dios nos bendiga y que la vida de esta mujer, la conversión de esta gran mujer, nos ayude a comprender también que nuestra vida está sellada por el pecado, por la limitación, por nuestras frustraciones, por la limitación humana, pero también por el poder del resucitado. Cuánta riqueza, ya ven ustedes, tiene la Iglesia Católica, que es a la vez que muy simple, muy sencilla, también muy compleja en su organización. Hoy estamos entrando en la organización de lo que son la actividad misionera de la Iglesia, y esta organización, como estamos viendo, es una organización compleja. Es una organización que debemos conocer los católicos para saber cómo insertarnos dentro de la actividad más importante de la Iglesia, que son las misiones. Y es por esto que estamos analizando este capítulo 5, en el que se ve bien cómo está organizado todo. Aunque hay que recordar que el Concilio Vaticano II dio los lineamientos generales para esta organización. Se hicieron estos decretos con sus artículos, y a partir de esto las conferencias episcopales, los cardenales, los obispos que son los ordinarios del lugar, es decir, la autoridad máxima de las diócesis, se ponen a trabajar en función de este documento para lograr las regulaciones particulares y de las conferencias en comunidad o en comunión con toda la Iglesia Universal. Y entonces es así como se van haciendo los reglamentos y se van organizando todas estas actividades. Y también este documento se refiere mucho a lo que es la formación, los centros de formación para garantizar la doctrina. Ya hemos dicho que son importantes estos centros, y dentro de estos centros, fíjense, tenemos los seminarios donde se forman los sacerdotes o religiosos también. Luego tenemos también las escuelas de catequesis, tenemos las universidades o los institutos de educación superior, los institutos de educación técnica también son importantes, los centros de formación pastoral, los centros de formación litúrgica, y también tiene que ver mucho los medios de comunicación, puesto que estamos ahora en una era de las comunicaciones y de los medios de comunicación, y todos, absolutamente todos, tienen que estar trabajando en unidad para que se vaya siguiendo una agenda muy precisa de cómo realizar esta actividad misional. Entonces, tenemos como un organismo fundamental de la actividad misional el instituto. Los institutos, es decir, los institutos, las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada, de seculares, bueno, todos estos, lo que se llama como institutos, van a ser los que van a ir realmente a evangelizar a los que no han recibido el evangelio. Y estos institutos reciben a veces encomiendas, pero esos institutos están dentro de las diócesis, es decir, de las iglesias particulares. Cuando reciben una encomienda para evangelización de los miembros o de las personas que están en la diócesis que no han recibido el evangelio, o bien aquellos que a lo mejor en algunos lugares han abandonado ya el evangelio por irse a otros lugares o porque se han debilitado en su fe, entonces se les hace encomiendas distintas por diferentes cosas, y entonces mientras realizan la encomienda tienen que, desde luego siempre estar sujetos al obispo, que es el ordinario del lugar, y se dedican tanto a la cura de almas, se dedican a la catequesis, a llevar el evangelio. Pero una vez que cesa esta encomienda,
Entonces tienen que preparar estas personas, estar preparadas, todas estas personas que realizan esta actividad, para dos cosas. Una, para que hacer que todo funcione a través de sus pastores, es decir, de un pastor con su parroquia, ¿no? Y entonces pueda funcionar esto. Y entonces los institutos dependen de las parroquias, pero sobre todo de los obispos también. Y entonces se tienen que saber integrar a la actividad de la diócesis con los obispos para continuar con otras encomiendas o en la actividad de evangelización de la diócesis, o ir también a otras diócesis de misiones. Entonces vean cómo se va organizando toda esta actividad de la Iglesia y así es como se van llevando a cabo las acciones y las misiones. Para esto pues se hacen regulaciones que deben realizar, o el Concilio Vaticano II exhortó, ¿verdad? O dio la exhortación o la orden, ¿verdad? La instrucción para que se realizaran las regulaciones necesarias para que todos trabajen en unidad. Uno de los elementos más importantes es la unidad, que todos se dirijan a los mismos fines y que no vengan las divisiones, porque la división, acuérdense que viene siempre del demonio. Dia valum, el que divide, el demonio. Bueno, es de las mismas palabras lo dicen, y entonces la división es lo que hay que evitar, porque las divisiones dentro de la Iglesia y sobre todo en el momento de la evangelización, es decir, de las misiones, provocan algo muy grave, que es el escándalo. Y el escándalo hay que evitarlo a toda costa, porque produce exactamente el efecto contrario al de la evangelización, que es lo que se pretende hacer. Entonces vamos viendo toda la complejidad que va teniendo esto, a la vez que la simplicidad, porque nosotros a veces nos encontramos trabajando en nuestras parroquias y bueno, ya vemos que el párroco nos pide esto, que nos pide el otro, que se hacen estudios, investigaciones, nos hacen encuestas, se convoca a asambleas, a sínodos o a diferentes tipos de consultas para integrar todos los esfuerzos y también toda la riqueza de los carismas y los dones que nos va dando el Espíritu Santo, para que todos colaboremos según nuestras capacidades, según nuestra la disponibilidad que tengamos y también según nuestra condición dentro de la Iglesia Católica, porque todos tenemos algo importante que hacer en la Iglesia Católica. Sobre todo, por ejemplo, no es lo mismo, ¿verdad?, el trabajo de un sacerdote, de administrar los sacramentos, de dirigir la parroquia. Ya vimos que que todo hay que administrarlo, pero también hay que dirigirlo de alguna manera para que todo vaya en un solo sentido. Y entonces ya vimos que toda esta organización depende en la actividad misionera del dicasterio. Y ya sabemos lo que es ahora el dicasterio, y así vamos aprendiendo, y mientras más vamos aprendiendo sobre la Iglesia, más nos sorprende y más la vamos queriendo y más nos podemos integrar a la actividad de la Iglesia de una manera más perfecta y más eficaz, sobre todo más eficaz. Entonces, bueno, ya vemos lo importante que es también entonces la investigación. La investigación es importante dentro de la Iglesia Católica porque hay dos factores que son fundamentales para lograr una buena evangelización. Y una es conocer la vocación del lugar, es decir, en qué zona vamos a realizar la evangelización, qué número de católicos hay en ese lugar, cuáles son las otras religiones que conviven con los católicos en esa zona o en ese lugar, cuántos son, no nada más quiénes son, sino también cuántos son, a cuántas personas hay que llevar por primera vez el Evangelio, a cuántas personas hay que tratar de recuperarlas a la fe católica, porque también este tema ha sido muy importante dentro del Concilio Vaticano II, que es el ecumenismo, que quiere decir que todas las iglesias cristianas que se han separado de la Iglesia Católica por algún motivo, regresen o se integren a la Iglesia Católica. Este trabajo ecuménico o de integración forma parte de la actividad misional de la Iglesia, misionera de la Iglesia, pero además también están el diálogo interreligioso, porque hay zonas en la tierra, en el mundo, donde la mínima parte son católicos y esta mínima parte de personas o de fieles que están ahí
pues tienen que convivir con otras religiones y entonces conocer cómo debe ser el diálogo interreligioso, es decir, con otras, y qué es el ecumenismo, es decir, cómo convivir con otros cristianos que están separados de la Iglesia Católica para lograr atraerlos a la Iglesia, porque esto tiene que hacerse con mucho cuidado, con una formación muy especial y además con acciones muy, muy definidas que no vayan a provocar el efecto contrario. Hay que conocer también la cultura, es decir, las costumbres, lo que hay en ese lugar. Hay muy diversos lugares en donde se realiza la evangelización, hay muy diversos países en donde se realiza la evangelización y entonces las misiones van cambiando en los diferentes lugares y en los diferentes contextos con costumbres distintas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más en este documento a través de otro material que tenemos aquí para que ustedes no dejen de escuchar las palabras vivas del Concilio Vaticano II en este documento Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia en su capítulo 5, que es sobre la ordenación de la actividad misional. Vamos a poner mucha atención en este material. Continuando con el análisis del capítulo 5 del decreto Ad Gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia, en lo que se refiere a la ordenación de la actividad misional, a partir del número 30 menciona textualmente que traten las conferencias episcopales de común acuerdo los puntos y los problemas más urgentes, tenida cuenta de las diferencias locales, para que no se malogren los escasos recursos de personas y de medios materiales, ni se multipliquen los trabajos sin que sirvan para el bien de todos, como por ejemplo seminarios, escuelas superiores y técnicas, centros pastorales, catequéticos, litúrgicos y de medios de comunicación social. Establezcase también una cooperación semejante, si es oportuno, entre las diversas conferencias episcopales. Es también conveniente coordinar las actividades que desarrollan los institutos o asociaciones eclesiásticas. Todos ellos, de cualquier condición que sean, secunden al ordinario del lugar en todo lo que se refiere a la actividad misionera, por lo cual será muy provechoso establecer bases particulares que regulen las relaciones entre los ordinarios del lugar y el superior del instituto. Cuando a un instituto se le ha encomendado un territorio, el superior eclesiástico y el instituto procuren de todo corazón dirigirlo todo a que la comunidad cristiana se desarrolle en la iglesia local, que a su debido tiempo sea dirigida por su propio pastor con su clero. Al cesar la encomienda del territorio, se crea una nueva situación. Establezcan entonces de común acuerdo las conferencias episcopales y los institutos normas que regulen las relaciones entre los ordinarios del lugar y los institutos. La Santa Sede establecerá los principios generales que han de regular las bases de los contratos regionales o particulares. Aunque los institutos estarán preparados para continuar la obra empezada, colaborando en el ministerio ordinario de la cura de almas, sin embargo, al aumentar el clero nativo, habrá que procurar que los institutos, de acuerdo con su propio fin, permanezcan fieles a la diócesis, encargándose generosamente en ella de obras especiales o de alguna región. Los institutos que se dedican a la actividad misional en el mismo territorio conviene que encuentren un buen sistema para coordinar sus trabajos. Son muy útiles las conferencias de religiosos y las uniones de religiosas, en que tomen parte todos los institutos de la misma nación o región. Examinen estas conferencias qué puede hacerse con el esfuerzo común y mantengan estrechas relaciones con las conferencias episcopales. Todo lo cual, y por idéntico motivo, conviene extenderlo a la colaboración de los institutos misionales en la tierra patria, de suerte que puedan resolverse los problemas y empresas comunes con más facilidad y menores gastos, como por ejemplo,
la formación doctrinal de los futuros misioneros, los cursos para los mismos, las relaciones con las autoridades públicas o con los órganos internacionales o supranacionales. Supuesto que el recto y ordenado ejercicio de la actividad misionera requiere que los operarios evangélicos se preparen científicamente para sus trabajos, sobre todo para el diálogo con las religiones y culturas no cristianas, y reciban ayuda eficaz en su ejecución, se desea que colaboren entre sí fraternal y generosamente en favor de las misiones todos los institutos científicos que cultivan la misionología y otras ciencias o artes útiles a las misiones, como la etnología, la lingüística, la historia y la ciencia de las religiones, la sociología y el arte pastoral y otras semejantes. Quiero mandar un saludo muy afectuoso a Gerardo Segovia, al padre Ender Artigas, al padre José Juan, a Yuli Salazar, que nos están viendo en este programa, también a Patricia Ávila, un saludo muy afectuoso, a Lucía Pérez, un saludo también. Bueno, pues ya ven ustedes cuántas cosas vamos aprendiendo a través de estos documentos del Concilio Vaticano II. Otro aspecto importante es el aspecto también de los recursos materiales. Esto se hace a través también del dicasterio, porque hay que tener muchos recursos y distribuirlos y organizarlos. Recuerden que los dicasterios tienen la función de administración y de dirección, y entonces todos estos recursos los tienen que presentar, ¿verdad?, sus reportes al dicasterio, porque esto se realiza a través de los institutos, de las parroquias, de las diócesis, de las conferencias episcopales, hasta llegar al dicasterio. Bueno, también estábamos comentando, ¿verdad?, la necesidad de hacer una investigación profunda en aquellas regiones a las que se va a realizar, en las que se va a realizar la misión. Y ya ustedes vieron en este documento, al final del capítulo 5, cómo va haciendo referencia a las diferentes ciencias y a las diferentes disciplinas que deben intervenir en el proceso de las misiones. Es decir, la sociología, la lingüística, desde luego, obviamente, también estudios étnicos, es decir, la etnología, también tiene que ver la misionología, como ya lo habíamos mencionado, la liturgia, la pastoral, pero sobre todo también la teología, los nuevos métodos o medios para enseñar la teología, que son muy variados, porque no es lo mismo enseñar, ¿verdad?, a un pueblo en África, a un pueblo en el lejano oriente, como puede ser, por ejemplo, a lo mejor Tailandia, o a lo mejor, imagínense ustedes, en China o en algunos países muy alejados donde además prácticamente no hay católicos, que a pueblos, por ejemplo, de América Latina o de Europa, en donde ya la mayoría, ¿verdad?, de las personas, lamentablemente en Europa, han abandonado la fe católica y se encuentran o en un ateísmo teórico y práctico, o en el mejor de los casos en un ateísmo práctico, o en la apostasía. Acuérdense que hay estos dos términos, que son la herejía y la apostasía. Mientras que la herejía consiste en negar una verdad de fe, la apostasía consiste en negar todas las verdades de fe, es decir, rechazar a Cristo, rechazar el Evangelio, de rechazar la doctrina. Aunque en el fondo toda herejía acaba siendo una apostasía, porque acuérdense que la fe es una virtud teologal infusa que consiste en creer todo lo que Dios nos ha revelado. Y todo lo que Dios nos ha revelado es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y la Sagrada Tradición, es decir, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. De modo que si tú no crees en una cosa, ya no estás creyendo en todo lo que Dios ha revelado. Y entonces quiere decir que ya no confías en Dios, que es el que revela, y por lo mismo tu fe, pues prácticamente has perdido la fe. Hay personas que piensan que ya perdieron la fe, por ejemplo en este caso de Europa, pero en realidad no es que la hayan perdido, sino que tuvieron una formación tan deficiente que tienen muchas dudas de fe, y entonces eso los hace que estén tibios, y mientras no entren en contacto con este proceso de misiones, de evangelización, con personas que las puedan acoger y darles una formación adecuada, pues se van alejando poco a poco hasta que a lo mejor no llegan a la herejía ni a la apostasía,
pero sí llegan llegan completamente a vivir, ¿verdad?, en un ateísmo práctico, que quiere decir vivir como si Dios no existiera. Realmente es muy lamentable y es muy urgente el trabajo de evangelización y de misiones para lograr que no suceda esto, ¿verdad? Que no se vaya enfriando la fe y que tengamos estos fenómenos como lo que estamos viendo a nivel mundial de ateísmos prácticos, es decir, que nos organizamos en el mundo al margen de Dios, y una vez que se organizan todas las estructuras al margen de Dios, en lugar de que los católicos, colaboremos en las instituciones seculares, es decir, en las empresas, en los centros de investigación, a ordenar todo hacia el mismo fin que es Dios, nos diluimos en todas las organizaciones, entre comillas, que van al margen de Dios, y acabamos pues colaborando al mal, es decir, alejando de Dios a todas las estructuras y cayendo en vivir una fe nada más a lo mejor cuando mucho de ir a la misa dominical, pero ya una vez estando en nuestros centros de trabajo, pues vamos viendo que no nos interesa nada de Dios, ni nos acordamos de nada, ¿sí? Ni siquiera nos acordamos de la homilía o del evangelio que nos tocó en la misa del domingo. Eso en el caso de la misa, ¿verdad? Pero en el caso de que de los que van a misa, pero en el caso de personas que ya ni siquiera van a misa porque ya se alejaron de la iglesia, pues también a veces tiene que ver no con que hayan perdido la fe, pero sí con una formación muy, muy débil. Y por esto, dentro de este documento se resalta la necesidad que los institutos continúen su labor, pero ya y bien integrados dentro de los trabajos de la diócesis, para que no entren en conflicto, porque además siempre en todas las diócesis hay necesidad de evangelizar, es decir, de misiones. ¿Y por qué hay necesidad de misiones, de misioneros? Porque siempre hay un porcentaje de personas que no están bautizadas, que no son católicas, que se fueron a otras religiones o que no tienen ninguna religión, y entonces siempre hay trabajo para realizar y siempre hay recursos que se tienen que destinar a esto, y es así como, bueno, va trabajando la Iglesia para lograr unas misiones adecuadas a las necesidades de cada lugar. O sea que es muy bonito porque también los católicos que tenemos diferentes actividades, como por ejemplo los sociólogos, los psicólogos, los científicos, los lingüistas, todos los geógrafos, para ver también, porque los misioneros tienen que ir a geografías distintas, a culturas distintas, a civilizaciones distintas, a lenguas distintas, pues todos son importantes para lograr estas misiones de una manera profesional, eficaz y siempre iluminados por el Espíritu Santo. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Como siempre se va el tiempo rapidísimo, pero bueno, realmente he disfrutado mucho que nos haya permitido entrar a sus hogares, y les pido, ¿verdad?, que sigan en la señal de María Visión, que siempre tiene cosas muy interesantes y muy saludables para el espíritu. Muchas gracias por su atención. Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.